Jaime, un placer verlo. Un gran gusto, Luis, y un honor estar siempre en este programa. No sabe cómo espero estos 2 o 3 encuentros que tenemos al año para que me ayude a pensar. No sé si va a poder solucionar todo lo que está pasando en el mundo, pero al menos lo vamos a pensar, ¿no? Sí, y hay mucho que pensar porque básicamente se derrumbó todo. No, yo me formé originalmente en la Fundación Bariloche, acá en Bariloche, pues. Ahí aprendí a hacer encuestas, fue alumno de Manuel Mora y Araujo, de Edgardo Katterberg, grandes maestros. Y aprendí la sociología cuantitativa, yo hasta entonces estaba dentro del paradigma marxista. Me llamó la atención. Después de, cuando yo estuve varios años acá, cuando volví a Ecuador hice la primera encuesta política de la historia ecuatoriana y esto llamó la atención. Me convertí en un personaje de la televisión. Todo el mundo decía, ¿cómo es esto la encuesta? Perfecto. Mi profesor del colegio, Osvaldo Hurtado, era candidato a la vicepresidencia con Jaime Roldós. Estaba volviendo a la democracia. Esto de ser una celebridad me atrajo. Entonces, seguí armando encuestas con un grupo. En ese tiempo usábamos unas tarjetas para ir a procesar la encuesta en la computadora de la Universidad Central, que era un edificio. No existían computadoras privadas. Claro. Cuando llegó la primera, la IBM trajo 2 modelos sensacionales, uno de 10K y otro de 15K de potencia. Yo dije, hago un esfuerzo enorme y me compro esta maravilla de 15K. Cuando fui a comprarla, el gerente de la empresa me dijo, ¿y dónde está su autorización de la presidencia de la República? ¡Wow! Estamos hablando de una computadora de 15K, que ahora ya no existe eso, pero 1 mega parece poco. Era presidente de la República y en ese momento Osvaldo, mi ex profesor del colegio. Fui a hablar con él, con el secretario general del gobierno, que era Vladimir Serrano, un compañero del colegio. Me dice, ¿para qué quieres una computadora? Yo hago encuestas y quiero procesar. Es muy peligrosa. Las Fuerzas Armadas dicen que los privados no deben tener computadoras. Una computadora de 15K. Hablé con el presidente, me dijo, ¿y vos para qué quieres esto? Y hago una encuesta. Me dijo, mira, las Fuerzas Armadas dicen que es muy peligroso que los peruanos entren al Ecuador y secuestren una computadora de estas y nos ataquen. Yo, ¿qué pueden hacer con una computadora que lo que hace es procesar preguntas? Es muy peligroso, ¿no? Te doy una autorización especial, pero ten mucho cuidado, asegúrame que esa computadora va a estar en un sitio en el que los peruanos no puedan tomarla. Dije, bueno, sí, lo haré. Cuando uno piensa pasado tan poco tiempo, tan poco, que era visto por el Estado como un artefacto peligroso, una computadora de 15K, que se demoraba toda la noche para hacer encuestitas, pasaba 24 horas, uno dice, ¿cómo cambió el mundo? Y no nos percatamos de eso. Total. No nos percatamos. Ahora quiero volver al mundo porque siempre es interesante charlar, salir un poco de la micro Argentina, pero déjeme que entro en la micro Argentina. Vamos a ir al 6º mes del gobierno de Javier Milei. ¿Se atreve a definirlo? El gobierno de Milei en Argentina está dentro de una corriente universal de caos de la democracia. El último libro que publiqué terminaba diciendo del orden al caos, que es a donde estamos yendo. Milei es un presidente de lo que suelen llamar ahora también outsiders. Se habló de eso a fines del siglo pasado, en que apareciera una serie de personajes extraños de la política, que no estaban respaldados por partidos sistemáticos, que no tenían una ideología fácil de definir, que tenían una personalidad exuberante, atractiva, raras, se vestían raro, obraban raro. Se hicieron muchos seminarios, sobre todo en Capel, en Costa Rica, yo di muchas conferencias, y en ese entonces se hablaba, claro, de Bucaram, del ecuatoriano, que era un personaje muy fuera de lo normal. Se hablaba de Menem, decían este señor exótico que anda con un coche exótico y tiene como ministros a un cantante, a un motornauta y a un corredor de carreras, que no era muy normal tampoco. No, claro. O sea,
Fujimori, el chinito este en tractor que le ganó a Vargas Llosa la presidencia, causando sorpresa en todo lado, porque al principio subestimaron a Fujimori. Yo tuve que tratarle después, un tipo muy inteligente, pero parecía un tipo, como son los orientales, tan callados, parecía inofensivo. Empezó ya la revolución del PRD en México con Andrés Manuel López Obrador, que después armó tal jaleo que se fue incluso contra su propio partido, el PRD, y armó esta cosa que es Morena, contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD. Yo empecé a ir a México en el año 2000. El PRI parecía eterno e inmortal. No. Tenía casi todas las gobernaciones menos Baja California. Tenía la mayoría en los diputados, mayoría en senadores. Uno decía, no había modo. Nunca va a desaparecer. Este es México. 100 años gobernando, 100 años seguidos gobernó el país. Y ahora tenemos a un PRI que no puede ganar, no va a ganar las próximas elecciones de ninguna manera. López Obrador se llevó todo. Tiene mayoría en gobernadores, en diputados, en gobernaciones, en todo. Con un movimiento que no es partido, que es un movimiento antipartidista. Muy eficiente, le va muy bien. Es gracioso porque a veces aquí en Argentina dicen López Obrador es comunista. Bueno, en México usted puede ir a cualquier supermercado y vacunarse contra, contra la el pandemia, contra el COVID. Pero retomo esto. Milei es un outsider. Sí. ¿Es un populista de derecha? Ese es un término muy equívoco, me parece a mí. Eso de populismo no significa nada. Porque es populista también Boric, también Castillo, también Milei. Entonces, ¿qué es ser populista? De derecha yo creo que eso desapareció. En el 1990 desaparecieron las ideologías. De pronto colapsó el socialismo real, los países comunistas se hicieron capitalistas. Rusia es un país comunista y absolutamente reaccionario. Putin no es un militante de izquierda, es un zar con corbata, un tirano como eran los zares antiguos. Se parece más a Iván el Terrible que a cualquier mandatario soviético. China se hizo capitalista. Es un capitalismo que explota a los obreros como se explotó en Inglaterra al obrero originalmente. La jornada de trabajo son 12 horas y 6 días de la semana y el salario es mínimo. Y hay en China hay este momento más millonarios que en Estados Unidos. Más. Entonces, que eso sea comunismo, no tiene nada que ver con el comunismo. O sea, ya no hay más derecha e izquierda, no corresponde. No. Pasa lo que Huntington predijo en su momento, la lucha entre culturas, entre civilizaciones. Lo que hay es una oposición entre Occidente y el Islam, en gran parte. Ahora en gran parte encabezado por los chiitas, que son minoría, pero son los más activos porque tienen a Irán, el Hezbollah, la influencia en Líbano. Los norteamericanos le entregaron al chiismo Irak, que estaba controlado por los sunitas, y ellos tienen una visión religiosa apocalíptica de que el mundo está por terminar de un momento a otro. De hecho, el ayatollah Jamenei en el 2012 dijo que era cuestión de 100 días del fin del mundo. Y en ese fin del mundo lo primero que había que hacer es matar a todos los judíos del mundo, a todos los judíos del mundo. Y después a todos los cristianos que no obedezcan a Jesús, que se iba a aparecer a una mezquita de Damasco para ordenarles a los cristianos adherir al chiismo duodecimano. Los que no se conviertan al chiismo duodecimano, que es el Irán, muertos. Y Jamenei escribió un papel diciendo esto, un papel religioso, y eso iba a pasar en los próximos 100 días. No pasó, pero... No estaría pasando. Pero la lucha de ellos no tiene que ver con el capitalismo ni con el proletariado, no. El Magri oculto está en las montañas con Jesús de Nazaret trabajando para preparar el fin del mundo y la matanza de los judíos. ¿Qué tiene que ver eso con Marx y con el proletariado? Claro. Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, ¿hay alguna categoría que se aplique a Milei? Outsider, claro, pero conservador, no, ¿qué? En algunas cosas es liberal, muy liberal, desde el punto de vista económicos, aunque ya el gobierno
creo que el grupo de Milei entendió que no hay cómo hacer las cosas de un día a otro como suponían algunos políticos argentinos. Nada de gradualismo. Llegamos y en una semana las tarifas se sinceran, los ñoquis salen. No, la mayoría de ñoquis dependen de las provincias. Este es un país federal. El presidente de la República no puede echar empleados en las provincias. Las tarifas no pueden sincerarse sin más porque hay muchas cosas. Hay un movimiento sindical desvencijado y antiguo, pero existe. Un movimiento piquetero que ha sido muy poderoso, está desarmándose ahorita con los escándalos, pero no es cuestión de una semana. Y ahí lo más importante, Luis, hay una cultura anómica en Argentina. El país es anómico. En América Latina en general hay anomia. La gente respeta poco la ley y pretende vivir al margen de la ley. Pero Argentina es el único país italoamericano que tiene menos de español. Los españoles eran imperio, obedecían, eran como México. México en muchas cosas es un país más de derecha, si quieren utilizar ese término, que Argentina. Porque México fue siempre un imperio. Imperio azteca, imperio español, Nueva España, colonización de Filipinas. El presidente de México es un emperador, es una especie de dios. Es curioso que con la excepción de Peña Nieto, todos los presidentes de México han sido bien evaluados, porque la gente no puede hablar mal del presidente. Porque en una concepción... La concepción esa del gran historiador Hobsbawm, que dijo que los europeos antiguos no podían creer que el rey sea malo. El rey es bueno, pero hay un príncipe, hay un asesor, hay uno que anda por ahí que es el malo. Pero no es el rey. No, porque el rey es Dios. Y entonces esa identidad del rey con Dios impide que uno sea crítico del rey. Pasa un poco eso en México. Yo he vivido en México, es el otro país en el que más he vivido después de Argentina. Y la cultura es imperial. Pero cuando usted entra al comedor de los virreyes, que está en el palacio del gobierno de la ciudad, es una manzana entera, entra por un largo pasillo en que están los retratos de los virreyes de México. 16 Habsburgos con la bandera verde de su casa real y 15 Borbones con la bandera celeste y blanca de Argentina, que es la Casa Borbón. Es la bandera de la Orden de la Inmaculada Concepción de María. Pero son 30 virreyes de casa real que eran reyes europeos que estaban en México, administrando México, y que administraron el país 300 años. Un país de una riqueza brutal, un país en el que estaba, cuando se da la independencia, estaba el 70% de los seres humanos del continente. Era un país enorme. Entonces les quedó eso del imperio. En México es impensable que, bueno, yo soy consultor político y me reúno siempre con políticos muy importantes, empresarios muy importantes. Ir sin corbata a una reunión, jamás. No existía. No, eso no existe. Pero hay algo interesante que usted dice. Por lo menos en la Argentina, los liberales son liberales en lo económico. Ahora, cuando se los analiza desde lo más social, lo más político, son bastante más conservadores. Acá en Argentina hay una confusión de ideologías total, porque llamaron liberales a los militares también, que tenían políticas liberales. Una dictadura y el liberalismo son algo totalmente incompatible. Claro. Acá los liberales, si llamamos liberales a los radicales, normalmente son bien conservadores, sobre todo en las provincias, bien conservadores. Estuvo el fenómeno del peronismo, que es un fenómeno único de Argentina, que fue una adaptación americana del falangismo, inspirada en el fascismo de Mussolini. La Carta di Lavoro fue la que sirvió como base de la legislación laboral. El sindicalismo paraestatal, siempre respondiendo al caudillo, que es el mismo sindicalismo que actuó con la Falange en España, con el partido de Mussolini, con Hitler, que tenían poderosísimos movimientos sindicales que respondían al líder. Es un esquema bien parecido. Que el peronismo sea de izquierda, esa es una fiebre rara que les agarró estos últimos años. Yo estudié en Mendoza, fui de la Juventud Peronista como
es Como obvio. debía hacerse. Pero claro, cantaba la marcha y todo. Pero el peronismo era bien de derecha, bien de derecha. Asomó este sector de montoneros que eran de izquierda, influidos un poco por Cuba. Pero no olvidemos que en el símbolo de los montoneros estaba la tacuara y la metralleta, y la tacuara no es un símbolo de izquierda. La tacuara es un viejo símbolo de la derecha argentina del movimiento tacuara, justamente. Claro. Entonces, era un híbrido raro, montoneros. Tomemos en cuenta que a nivel mundial al peronismo nunca le respaldó la izquierda. Al golpe de la Libertadora contra el general Perón lo respaldó el Partido Comunista. Claro. Y al golpe de Videla también. El de 76 también. A nivel internacional defendían la autodeterminación de los pueblos para defender al gobierno militar contra los peronistas. O sea, la izquierda nunca le consideró al peronismo de izquierda. Nunca. Pero entonces, digo, lo consulta Perdón alguien... que complemente, pero Cristina nunca hizo un juicio en favor de un desaparecido. claro. Ni Néstor tampoco, ni ninguno de su equipo. Ni un solo habeas corpus, ni nada. Nunca. Nada. Pero entonces, Jaime, lo consulta un empresario mexicano poco enterado de la Argentina. Y le dice, voy a la Argentina y me encuentro con Milei. ¿Qué se encuentra? Un presidente que está intentando hacer una revolución liberal en lo económico, que podría ponerle a la Argentina al día en una serie de elementos que hay que hacerlo. O sea, las leyes laborales antiguas ya no funcionan en la sociedad del Internet. Los antiguos, los de mi edad, soñaban con trabajar toda su vida en el banco, tener el título del mejor empleado a los 50 años de trabajo y pertenecer al sindicato. Ahora nadie quiere trabajar 10 años en la misma empresa, ni ser de un sindicato. Recordemos lo que pasó con los vendedores que llevan las cosas a domicilio. Quisieron armar el sindicato y dijeron, no, nosotros Solos, no. claro. La nueva mentalidad es no sindical, no gregaria y de cambiar de profesiones. El texto este es de Harari sobre la educación de los niños para el año 2050 es maravilloso. Lo que se prevé es que las profesiones en general no durarán más de 10 años en el año 50. Aparecerán y desaparecerán. Como desaparecieron algunos programadores de computación y algunos especialistas en cassettes. Los que saben mucho sobre cassettes ya no tienen laburo. Eso se acabó. Y cada vez esto es más acelerado, cada vez cambian más las cosas. La inteligencia artificial está creando un mundo totalmente distinto. Y lo más importante, Luis, es que nuestra cabeza cambió. Es lo más importante de todo. Por eso asoman todos estos outsiders. Veía un último estudio de Stanford en el que han estado mirando, analizando, cuando un joven, un elector actual recibe un mensaje por TikTok o WhatsApp, ¿cuánto tiempo aguanta su interés en el mensaje para quedarse en él? 3 segundos. 3. Sí. Entonces, si usted manda un WhatsApp diciendo, soy Luis Novaré, Se terminó. ¿Qué hay que hacer según estos estudios de Stanford? No decir nada, porque no alcanza a decir nada en 3 segundos. Poner una imagen llamativa y rara. La comunicación ahora son imágenes, no son palabras. Y tiende a ganar las elecciones de aquel que es más raro, más distinto de los normales, por ponerle algún nombre, de los tradicionales. Tengo muy buenos amigos míos argentinos que son tradicionales, preparados, no van a ganar nunca, a menos que encuentren algo distinto. Milei gana porque desde el momento en que entraba a una concentración, lo hacía saltando, gritando, y uno ve eso y se queda viendo y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Pero si tenemos un orador que llega, se cierra el saco, empieza a hablar en queridos amigos, ya cambió. Pienso en Larreta. Larreta fue mucho hacia eso, desgraciadamente. No hizo así las campañas anteriores, porque el PRO fue una primera experiencia de nueva política. El PRO fue el salto del bache, los globitos, una serie de cosas que enojaban mucho a buenos amigos míos intelectuales que decían, están banalizando la política, y me culpaban a mí a veces de eso.
Yo tengo una formación bien anticuada. Yo estudié filosofía escolástica, historia, y si bien me gustan también las cosas modernas y he viajado a Nueva York solamente por ver la Madonna, a mí me gustaría más que la gente vea el teatro de Yeats que los conciertos de Madonna. Y nadie le ve a Yeats. Es un poeta maravilloso y la poesía está fuera de moda. A mí me gustaría un mundo en el que la gente vote por la capacidad poética del candidato. Pues no es. Pues no vota nadie. Claro. Y trato de comprender este mundo en el que vivo, que no es el que yo habría soñado que sea, pero es el que es. Es esto, claro. Y la comunicación política son sentimientos, cosas exóticas, llamar la atención. De alguna manera tiene vigencia el libro de mi maestro Manuel Mora y Araujo, que se llama El poder de la conversación. Si lo que usted hace produce conversación, vale. Si nadie conversa sobre eso, No. no. Ahora, uno puntas de lo que está diciendo. Milei es un outsider que quiere hacer una revolución liberal en lo económico y pregunto, ¿respeta el sistema? No, porque decimos que quiere hacer una revolución. Por definición, un revolucionario, un anarquista, no respeta mucho el sistema. Quiere cambiarlo. Y ese es uno de los temas complejos. Yo creo que cuando se llega por la vía democrática al gobierno, uno está obligado a transar con el mundo, a funcionar en este mundo. Entonces eso de, yo mando una ley y en una semana cambio todas las leyes de la Argentina con un DNU. No es posible, porque hay Senado, que tiene una estructura distinta de los diputados, hay justicia, hay gobernadores, y hay gente que opina. Antes la gente no opinaba. Antes, la antigüedad llegó hasta hace 20 años nada más. Pero esa era la antigüedad. Cuando yo estudié en Mendoza, ¿a quién se le ocurría mandar una carta a la Casa Rosada diciéndole, oye Juan, está mal lo que andas haciendo? Al general Perón. Primero porque nadie le decía Juan, era el general Perón. Segundo porque él tenía la verdad y uno como joven peronista tenía que obedecer a la verdad y punto. Ahora todo el mundo, no, voy a decirle a Mauricio, voy a decirle a Cristina, a Milei. Está mal. Yo tenía una persona que me ayudaba a conseguir periódicos y revistas, que cuando se dio cuenta de que yo era Durán Barba, me dijo, yo te voy a dar unas notas porque las cosas que hace Macri están muy mal. Yo te voy a decir qué es lo que debe hacer. Bueno, directamente. Perfecto. Sí, es la sociedad del Internet. Antes no se nos ocurría hacer eso, ni a mí se me ocurría cuestionar lo que mi padre decía. Lo que mi padre decía era verdad. Era ley. Punto. Claro. Se acabó. Pero mi pregunta iba a lo siguiente. Si es un revolucionario que quiere cambiar las cosas, ¿las quiere cambiar con las herramientas del sistema o por fuera del sistema? Yo creo que él querría cambiar por fuera, pero tiene que cambiar por dentro porque no hay más remedio. Porque también los celulares, felizmente, impiden la violencia. O sea, si ahora un grupo de estudiantes le secuestra a un expresidente y le mata por traidor a la patria como Aramburu, y secuestra empresarios y mata gentes, y los militares en represalia les matan a ellos, ya no hay cómo, porque todas las personas tienen una cámara, que es una cámara fotográfica en su bolsillo, y si vienen a secuestrar al vecino, toman una película y mandan a los medios y suben a las redes, y eso es incontrolable. El celular impide que haya movimientos guerrilleros. Desde que hay celular no hay guerrilleros en el Occidente, ni hay dictaduras militares tampoco, excepto esas payasadas que hay en Venezuela y en Nicaragua, que más que dictaduras son bandas de asaltantes que son militares y por eso pueden ejercer una cierta violencia. Pero no son la dictadura de Videla, no son la dictadura de Pinochet. Eso ya no existe. Y lo mismo pasa en política. Cuando la CGT organizó este último paro,
ya no es la CGT que yo conocí hace 50 años. Cuando la CGT hacía el paro hace 50 años, todo se paraba. Había bandas de matones que iban por las calles dando un palazo a quien haya abierto el kiosquito y no volaba una mosca en toda la ciudad. Ahora convocan un paro y la gente se acostumbró a comprar por delivery. Ya son un tipo en bicicleta vendiendo las cosas de los restaurantes. Y un montón de gente abre los locales y todos conversamos, muchos trabajamos a distancia. Entonces, no me importa no ir a la oficina, igual trabajo, no hay cómo parar. La sociedad líquida del Internet es una sociedad que no funciona mucho en la realidad física, está más allá de eso. Además, la gente se volvió autónoma, se acostumbraron a opinar lo que les dé la gana, hablando con otros pares, no con el obispo, con el líder, no, hablan con otro par. Y la verdad, la posverdad se construye de esa manera. Y entonces, realmente tienden a no hacer caso a nadie. Y también cuando viene una patota ahora, la señora de la tienda dice, ¿cómo? Patota, les filmo. Mando a un periodista la filmación y les dan de meter presos. Claro. Y los de la patota también se asustan. Y ya no hay cómo. No se puede funcionar como se funcionaba antes, porque la sociedad sí es distinta y la mente de la gente es distinta. Esto que empezó ahorita con la denuncia de los planes sociales y todo Claro. esto, es imparable porque hay una mentalidad denunciante en todo lado. En el mundo, no aquí, en el mundo. La gente se acostumbró a que me amenaza. Le tomo una foto con el celular, clic, subo a la red y le hundí. Y se terminó. Claro. Antes necesitaba ser amigo del dueño de la nación para que te publique una notita en la última página. Y el efecto era mucho menor porque leído, claro. En estos días que usted está en la Argentina, reapareció Cristina más activamente. ¿Qué vio cuando la vio? Una gran ayuda para Milei. Una gran ayuda para Milei. Y también un spot que hizo Sergio Massa. La gente votó contra el establecimiento. El establecimiento también es del pueblo obrero, también es del peronismo, también es del PRO. El pasado es del establecimiento. Nunca en las mediciones que hacemos de prestigio institucional en varios países de América estuvieron tan mal la iglesia, los medios de comunicación, los políticos, la justicia, la policía, los sindicatos están en el fin del mundo, los partidos políticos. Nadie cree en ellos. Hay un derrumbe del establecimiento. La gente votó por Milei dentro de esta nueva dinámica que existe en Occidente, que es votar en contra de y no a favor de. O sea, mucha gente en Estados Unidos vota por Trump, no tanto por tanta locura que hace este hombre, sino En contra de Biden. llama la atención contra el establecimiento, contra estos tipos de Silicon Valley que son tan ricos, tan raros, tienen empresas que no sirven para nada, según los del Rust Belt, los tradicionales, empresas, librerías que no tienen libros, una empresa de taxis como Uber que no tiene taxis. Esto les indigna a los antiguos obreros, al proletariado norteamericano, que es el que vota por Trump. Es un mundo que tiene el rechazo de un sector. Los valores se mezclaron todos con todos. A mí me llama la atención cuando la marcha del orgullo gay en Nueva York culmina con señores envueltos en la bandera palestina. Dice, ¿qué tal si hace una marcha del orgullo gay en Irán? No, es una confusión. Todo está confundido. Hay una confusión de conceptos total. Todo está... Las viejas ideologías volaron en pedazos y no hay coherencia desde ese punto de vista ahora en ningún país, para nada. Déjeme detenerme un segundo en el conflicto de Medio Oriente. Me pasa igual. Veo mujeres pro Hamás, porque finalmente lo son, que no durarían un instante en cualquier territorio, no durarían un instante. Con esa ropa y ese comportamiento las matan inmediatamente. Las matan. O sea, siempre un amigo judío
me plantea, me dice, ¿cuántos árabes viven en Israel? Creo que son 200.000, no recuerdo la cifra, pero es una cifra importantísima. Tienen diputados que representan Sí. cuántos judíos viven en Gaza. Ninguno porque los han matado, digamos, o sea, de esto se trata. Ahora, Cristianos tampoco. cristianos lo mismo, han sido perseguidos y si no se convirtieron, asesinados. ¿Qué ve después del 7 de octubre donde a la izquierda, a los sectores progresistas no pudieron repudiar el atentado? Lo que está ocurriendo principalmente en las universidades norteamericanas en este momento se explica mucho por un libro formidable que se llama David y Goliat. Mucha gente en Occidente particularmente es partidaria de David, sea quien sea. Pobrecitos los de Gaza, son unos poquitos árabes. Israel es una potencia enorme, tiene armas poderosas. Entonces estoy con ellos. El libro este de Gladwell, que es formidable, explica así la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Estados Unidos no perdió la guerra en Vietnam, lo perdió en las universidades norteamericanas. Yo ya estaba metiéndome en política en esa época y claro, yo estuve muy activo también contra Estados Unidos en Vietnam. ¿Cómo era posible que la gran potencia del mundo eche un país tan chiquito como es Vietnam, bastante habitado pero chiquitico, más bombas que las que echó en toda Europa en la Guerra Mundial? Eso es indignante. Había que hacer. Empieza el movimiento norteamericano contra la guerra de Vietnam en Berkeley, cuando se pasa por primera vez una imagen de televisión sobre la guerra, sobre la masacre de My Lai. Mientras la gente leía sobre Vietnam, ya está mal, pero Vio la imagen. esa niña quemada que corría. Dice, ¿cómo? Ellos están haciendo mis soldados. No puede ser. Y se levantaron contra su país, no contra Israel, que es un país extranjero, contra su país, exigiendo el fin de la guerra. El festival de Woodstock, tan maravilloso, fue una gran manifestación contra la guerra de Vietnam. La manifestación de los estudiantes en Washington, casi 1 millón de personas, de jóvenes que estaban contra la guerra de Vietnam, porque estaban en contra de Goliat, que eran ellos mismos. Goliat que estaba aplastando a un David de chinitos que eran poquitos. Eso pasa mucho y yo creo que si Israel no es muy cuidadoso en su manejo de imagen, va a seguirse incrementando con un problema adyacente que no existía antes y es la inmensa locación de islámicos en Europa. Ahora en muchos países de Europa hay una cantidad de islámicos impresionante y los islámicos tienen una visión que no es la cristiana. Es una visión de imponer su punto de vista. Hace 3 meses hubo esa diputada española, islámica, que pidió que se prohíba la ingesta de jamón en España, porque comer cerdo les produce asco a los islámicos. Entonces quieren prohibirles a los cristianos que coman jamón. Me imagino España sin jamón. Y ahora hubo la iniciativa de una serie de islámicos alemanes y españoles para pedir a la Unión Europea que prohíba la celebración de ceremonias religiosas cristianas en España, porque eso afecta a la sensibilidad de los islámicos. Ahí es en donde asoma esa derecha que tiene una lógica que está trasplantada tontamente a América. O sea, si yo soy español y me quieren impedir comer jamón y asistir a misa, me voy a enojar. Digo, bueno, por último, váyanse a su país, pues déjenme vivir en paz. A mí me parece natural. Dinamarca, que ha sido uno de los países más liberales en Europa, en que tiene un gobierno de centro-izquierda, la legislación que impuso ahora es desconcertante. Si un barrio, ellos al principio, claro, venían los islámicos, les hacemos monoblocks, les hacemos edificios para que vivan. Con todos los abusos de estos barrios islámicos en los que si una mujer sin velo, no islámica, entraba por ahí, le pegaban, no, se acabó. Cuando en un barrio hay más del 60% de islámicos, se derrumba el 40% del barrio
y se hacen nuevas casas en las que solamente pueden vivir daneses de nacimiento. Que es una medida casi racista, complicada, pero es una reacción frente A ese avance impositivo de los islámicos. Pasó un poco en otras cosas. Yo he sido un fanático de los derechos de las mujeres. En el año 88 publiqué un libro para que las mujeres ganen las elecciones de los hombres. He estado siempre en esa línea, he dado seminarios de un montón de países para las mujeres, cómo hacen las campañas de las mujeres y demás. Y gratis, como activista. Pero eso es una cosa. Otra cosa es este feminismo enloquecido que tienen algunas militantes, en que casi es un delito ser hombre. No, yo creo que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, pero tampoco es un delito ser hombre. Yo siempre estuve con los derechos de los homosexuales. Pero una cosa es que esté bien que uno respete las opciones sexuales de todo el mundo, y otra que ellos quieran atacar a quienes no son gay. O sea, debemos ir a una sociedad en la que todos nos respetemos, islámicos, católicos, judíos, todos, y podamos convivir, pero cada uno con sus creencias. Si usted es islámico, no coma jamón, pero yo soy cristiano, déjeme en paz. Obvio. ¿Ve una cuota de homofobia en el gobierno de Milei? No creo, no creo. En algunos valores sí hay personas del gobierno de Milei que parecen ir hacia atrás, ¿no? Pero no creo porque, a ver, Milei no es un marido ejemplar y padre de familia como querrían los católicos. No es. Más bien lo que tienen es que son gente original, gente distinta. También en eso. Él tiene su familia, como decía un amigo mío que decía que su familia son él, su pareja, su perro y su gato, porque mi familia es multiespecie, decía él. Me pareció original y dije, sí, a mí me pasa algo semejante, mi familia es multiespecie, en ella está también mi biblioteca. Yo si me muero sin mi biblioteca, ¿para qué quiero reencarnar? Sí, pero no son gente tradicional, no son gente que sería recibida en el Opus Dei. De ahí a verlos con alguna suerte de actitud reaccionaria, no. Dice usted, son distintos, son originales. Son distintos. Y me parece respetable que sean distintos. Yo no... Me llamó mucho la atención hace poco cuando hablé con este amigo de la familia multiespecie. Y me la describió y le dije, pero tu perro es parte de la familia. Pero lógico, ¿cómo no va a ser parte de mi familia? Imagínate, si se me muere el perro, lo que me va a pasar. Sí, ahí pensé en otros amigos míos que también sí. Tienen a sus mascotas como parte de la familia. Eso era impensable hace 20 años. Impensable. O sea, mi padre era un terrateniente que cuando un perro se enfermaba le daba un tiro y le mataba para que no sufra y listos. Yo a mi nieto le digo que hay que matar al perro, me mata a mí. Claro. No, estamos de un tiempo en que la gente es distinta, es permisiva. Cuando yo era niño, con frecuencia había otros niños matando pajaritos con resorteras en los parques. Ahora, si un niño asoma con una resortera en un parque, todo el mundo le ataca. Claro. No es algo excepcional. Oye, tarado, ¿qué te pasa? ¿Por qué matas a los pajaritos? ¿Le aconsejaría a Mauricio que volviera a ser candidato? No. ¿Por qué? Porque tomó otra metodología de trabajo político tradicional en la que no funciona. Mientras tuvo la metodología entre 2005 y 2019, le fue muy bien, porque incluso en la derrota le fue muy bien, tuvo un 40% quedó posicionado para la presidencia. Después empezó con un discurso que es muy anticuado en algunos aspectos y con una comunicación que es anticuada. El tema de por qué gana alguien las elecciones de ahora tiene que ver más con actitudes que con textos. No importa lo que dice, importa cómo lo dice. O sea, Boris es un tipo que se trepó a un árbol a dar un discurso. Perfecto.
¿Qué dijo? No sé. Nadie oye los discursos, nadie. Si oyesen los discursos los electores argentinos, más habría ganado las elecciones con el debate. Claro. Fue mucho más coherente, mucho más... Pero la gente vio, y este que se creó primero de clase, le atropella a este otro tipo que es espontáneo. No, pues me voy con el espontáneo. Eso es una demostración indubitable, porque en el análisis clásico ganó más al debate. En el análisis este nuevo, el David Claro. le ganó al Goliat. Un David que un rato le dice, ¿y qué quieres preguntarme ahora? Porque y le estaba atropellando. Pero, ¿cuál es la gran fuerza de Milei? La espontaneidad. Un tipo espontáneo. Uno le ve y sí, dice cosas a ratos increíbles, pero él es así, termina diciendo la gente. Cuando él le imita a Melconian, es un atropello realmente hacerlo. Pero es medio gracioso, ¿no? Dice, sí, Milei es así. Si imita de esa manera a Melconian Mauricio, lo echan de la casa. Milei es espontáneamente lo que es. Y en muchos aspectos se parece a lo que fue Lula. Ahora está más viejo y mesurado. Pero Lula también lloraba. Sentimientos que se expresan. Sentimiento. Sentimientos, actitudes y lenguaje corporal. El resto no importa. El resto no importa. Sí, yo hago con frecuencia, dicen, el discurso de Cristina estuvo muy bueno. ¿Qué dijo? No sé, pero estuvo muy bueno. Yo tengo suerte para la televisión, me expreso bien, a la gente le gusta mi presencia. Con mucha frecuencia me topo, ayer me topé con una señora que dice, oye, Durán Barba, qué bien, en televisión eres clarísimo, me encanta lo que dices. ¿Qué dije? ¿Qué dije? No sé, pero estaba muy bueno. Es así, la comunicación de las palabras ya no funciona mucho. Ahora, si son estos tres componentes, ¿el lenguaje corporal de Milei le resulta atractivo? Claro, porque es distinto. Ese es otro elemento para un candidato exitoso, ser distinto. Si usted se parece a los candidatos de siempre, a los políticos de siempre, está cayendo dentro de un colectivo odioso. La gente terminó convenciéndose, en parte por los propios políticos, de que todos los políticos son una basura. Si usted se parece mucho a la basura, está hundido. Tiene que ser distinto. Entonces, cuando Milei canta, esto no haría un político normal. Cuando Mauricio bailó con Antonia en la posesión, hubo toda una polémica en el entorno. La mayoría, cuidado bailes. Yo le dije, perfecto, baila. Mauricio era un Milei más civilizado, digamos, que respetaba más las viejas costumbres. Milei es un líder de la pospandemia. La pandemia fue un curso intensivo de Internet que acabó de alborotar la mente del mundo. Yo personalmente siempre he estado intentando ponerme al día en la tecnología y escribo sobre tecnología y hago seminarios cuando puedo, voy de estudiante a Berkeley, a donde sea, para ver cómo funciona la nueva astronomía. Cuando empezó la pandemia yo no sabía que existía el Zoom, no sabía. Usaba otros mecanismos, doy clases por internet, pero con un programa complicadísimo, el Tálamo. De pronto con la pandemia me vi en prisión domiciliaria durante 1 año y medio. Yo por temperamento no puedo dejar de hacer cosas. Yo me despierto a las 5 de la mañana y me levanto inmediatamente a leer, a ver qué dice el New York Times, qué dice La Nación, qué noticias hay. Y entonces 1 año de prisión domiciliaria era insoportable. Inmediatamente por Zoom descubrí que existía esto y ahora manejo el Zoom maravillosamente. Trabajo en un país, trabajo en otro, asisto a seminarios, doy cursos. Porque aprendí eso con la pandemia. Aprendí muchas cosas más sobre el Internet. Yo que soy una persona bastante preocupada del tema y que siempre estudió el tema. Ahora, otras personas que no tuvieron nada que ver con la red antes, de pronto aprendieron, de pronto compraron por la red, de pronto aprendieron a hacer cosas
y la estructura mental de la red se les metió en su cabeza. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo era niño, mi padre, era un hombre muy rico, viajaba muchísimo para la época. Una vez por mes se iba a Estados Unidos, lo cual era excepcional absolutamente. En una línea que se llamaba Panagra. Iba sus amigos a despedirle en el aeropuerto, daban discursos. Era así. Yo actualmente hago por lo menos 4 viajes largos por mes y nadie se da cuenta, ni en mi familia, que me he ido. Pero en ese tiempo, cuando mi padre iba a Estados Unidos, escribía una carta y mientras que yo le escribía la carta y recibía la respuesta, pasaban 3 semanas o un mes y estaba bien. Actualmente, si mi nieto que estaba en París no me respondía en media hora el mensaje, digo, ¿y qué pasó? Que pasó algo, claro. Bastante grave. Cuando eran más chicos mis nietos, se iban de fiesta. 1 de la mañana mensaje, no responde. Enseguida buscar a través de los amigos. ¿Qué te pasa que no me respondes, tarado? Nos acostumbramos a la respuesta inmediata. Nos acostumbramos a los textos chiquitos. Yo he sido siempre un lector insaciable y, claro, leí En busca del tiempo perdido, una novela maravillosa. Yo no espero que mi nieto lea esos tomos. Ni Guerra y Paz, ni nada. No. Tolstoy es una maravilla, pero no, tampoco. Todo cambió mucho y también lo que pasó ahora con el gobierno de Milei, ahora. Es algo semejante al argumento de una obra de Priestley, Llama a un inspector. Fue la última obra de teatro en la que actué cuando era actor de teatro, en la que llega un inspector a la casa de una familia poderosa económicamente, normal, que todo va bien. Y el inspector va haciendo preguntas y de pronto se develan un montón de cosas que pasaba con cada uno de ellos, problemas. Termina eso un relajo universal de todos peleados con todos. Al final se va el inspector y cuando están peleando todos, la empleada doméstica dice, está timbrando un inspector que está llegando. Está pasando eso con lo de Milei. Había cosas de las cuales no se podía hablar porque estaba prohibido. Yo he vivido en Argentina mucho desde los 70s. ¿A quién se le ocurre hablar mal de un sindicalista antes? No, eso no hay cómo. ¿A quién se le ocurre, en el caso del paro, a quién se le ocurre denunciar que hubo una patota que vino a atacar mi comercio? ¿No? Es una traición a la clase obrera. Ahora todo el mundo agarra el celular, le toma la foto y funciona. Hoy día vi una cosa de una jueza a la que le han tomado una película. Eso no pasaba antes, porque el concepto de autoridad enorme de los funcionarios, de los agentes sindicales, de los curas, se derrumbó. Ahora, yo creo que con lo que empezó a suceder ahora, con las patotas sindicales, con el polo obrero, va a venir una lluvia de denuncias, porque había cientos de miles de personas que estaban sojuzgadas psicológicamente, temían hacer una denuncia. Ese temor se está acabando y esto se va a convertir en una luz terrible. Me pareció una equivocación de Milei cuando dijo, creo que no fue él, sino un colaborador de él, habló de la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Cuidado, eso se prende y después es rebelión fiscal a nivel nacional. Hay que detenerlo, claro. La gente tiende a la rebelión ahorita, en todo el mundo, Y si no, fijémonos todo lo que pasa con presidentes que llegan con gran popularidad. Primer año, el mismo Fernández aquí. Primer año tenía una popularidad. Boric, Castillo, Lasso. Y al año ya todo vuela en pedazos. La gente ahora es rebelde, no obedece por largo tiempo a nadie y no cree mucho en nada. Jaime, ¿le teme al paso del tiempo? ¿En qué sentido? Personal. Personal, sí. Ocurre que yo he sido siempre nómade, he ido por todo lado, he viajado como loco, me he metido en líos,
soy amigo de meterme en problemas. Y ya con los años no me es tan fácil. Actualmente siento un viaje. Después de venir a la Argentina, voy a Ecuador, Panamá, Buenos Aires, porque los aviones que vienen de Panamá tienen una primera mucho más cómoda. Pero me quedo un día entero choqueado, sin mucha respiración y tomando agua. No, pues cuando tenía 30 años, iba de lado a lado. Yo trabajé un tiempo con una oficina en Europa, pero para el África Oriental y para Asia del Sur. Cada 3 días hacía unos viajes endemoniados de un lado a otro. Y me divertía mucho la agitación. Ahora me divierte también, pero físicamente me canso y eso me entristece. ¿Cuál es el placer más grande que usted tiene? Leer o escuchar música en una circunstancia que he pensado bien. Por ejemplo, si oigo la misa de Ángelis, que es una de las maravillas del monofónico, ahora puedo con la tecnología llevar en mi teléfono la misa. Voy a la iglesia de la Compañía, que es una de las iglesias más lindas del mundo, de la Compañía de Jesús de Quito. Tiene 1 tonelada de oro. Es un barroco indígena de la escuela quiteña, una mezcla de arte barroco europeo con ideas de los indígenas. Es una iglesia maravillosa. Oír ahí a todo volumen una pieza maestra del monofónico, como la misa de Ángelis, y lo oigo a todo volumen y nadie lo oye. Puedo hacerlo yo solito. Ese es un placer supremo. Leer un libro tan de derecha como el libro de Cristóbal Colón de Paul Claudel, pero hacerlo en el mar, de noche, con una lamparita, y leer a los gritos toda la obra de teatro. Y empezar, Cristóbal Colón, ven con nosotros, Cristóbal Colón, en medio de unas olas enormes que hay en un sitio del Ecuador que se llama La Chocolatera. Eso es perfecto. O leer Dino Buzzati, este gran autor italiano. Dino Buzzati y Melville tienen una característica, y es que sus libros tienen olor. El libro de Buzzati, cuando uno lo lee, El Bálsamo de las Montañas, El Secreto del Bosque Viejo, huele a bosque. Entonces, irse a leer a Buzzati en un bosque, yo lo hacía mucho en Bariloche, cuando yo viví años ahí, de esos enormes bosques que tienen el olor del bosque, la sensación del bosque. Leer a Buzzati ahí es una maravilla. Entonces, leer o oír música en determinadas circunstancias es el placer más grande de la vida. Me gustó mucho verlo. Igualmente. Gracias por venir, que se repita pronto. Muchas gracias, yo siempre estoy muy contento de venir acá. Igual para mí, muchas gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 82.000 pesos. No tienen competencia. Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.